Continuamos con nuestro proyecto de reforma íntima, con todos esos consejos maravillosos que tiene el Evangelio, la doctrina espírita, la doctrina cristiana. Todos esos consejos que tiene para darnos, para ser mejores personas cada día. El día de hoy vamos a hablar de este tema que es el sufrimiento. Me pareció perfecto, vi la lista de los temas que tengo aquí, esta es la lista que tengo. Y me saltó a la vista luego el sufrimiento. Porque he visto algunos comentarios de ustedes que han dejado aquí en estos videos, que por cierto, gracias por ver los videos, que hay un malentendido en algunas personas y entiendo por qué se da eso. Entiendo cuando uno ve estos temas desde el sufrimiento, desde nuestro propio vivir, desde nuestro propio sufrir. Entiendo que haya este malentendido, que se cree que Dios se complace en vernos sufrir, que Él nos manda incluso los males que nosotros tenemos, sean físicos, sean morales, sean enfermedades, sea lo que sea, que cualquier sufrimiento que nosotros tenemos es porque Dios nos lo mandó y Dios quiere que lo soportemos así. Y muchos creen que la postura de la doctrina espírita y que la postura del cristianismo en sí es: toma tu cruz, cárgala, aguántate, cállate, sufre en silencio y sé un mártir y resígnate y se acabó. Y no es así, no es en ese sentido la propuesta cristiana. En el espiritismo nosotros hablamos de la reencarnación. Para nosotros es un hecho, no es una creencia, es un hecho. Nosotros tenemos certezas y sabemos que existe la reencarnación. Y sabemos que todo lo que nos ocurre es una consecuencia de algo que hicimos. Tiene su origen en algo que nosotros quizás erróneamente, un acto que erróneamente cometimos en una vida pasada o en esta misma vida. Toda acción tiene una reacción y esa es una ley de la naturaleza. Entonces, las cosas que nos acontecen no culpamos a Dios por lo que nos acontece, porque sabemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino, ¿no? Dicho muy poéticamente, pero es cierto. Si alguien tiene la culpa, que no nos gusta hablar de culpa, sino la responsabilidad de lo que nos ha sucedido, pues somos nosotros mismos, aunque no tengamos memoria de ello. Sabemos que así es y que así funciona este sistema de vivencia, ¿no? De que nos dan la oportunidad de ir perfeccionando nuestro espíritu, puliendo nuestro espíritu a través de las distintas vidas y poniéndonos a mano con las deudas que dejamos atrás. En ese sentido, las enfermedades, los dolores, todas las cosas que nos acongojan, pues no tiene sentido culpar a Dios, ¿verdad? Entonces la doctrina espírita o el cristianismo, las palabras del Maestro Jesús no te dicen aguántate que no me importa tu dolor, que siento que es lo que leen, lo que traducen las personas que tienen este malentendido detrás, ¿no? No me importa tu dolor, sufre, cállate, resígnate, sé un santo, martirízate. No es eso lo que se está diciendo para nada. Es muy indolente, sería inhumano. ¿Y qué clase de Padre amoroso de Dios sería si realmente te hiciera pasar por eso nada más por capricho? Comprender que las leyes de la naturaleza y las leyes divinas no son caprichos, obedecen a cosas muy, muy lógicas, si lo pensamos, ¿no? Que cada quien sea responsable de lo que hizo y que cada quien limpie el desastre que hizo en sus vidas pasadas con las personas involucradas. A nosotros nos toca limpiar nuestro propio desastre. Entonces, en ese sentido, aquí nos habla esta lectura sobre sufrir bien y sufrir mal, porque de entrada sabemos que estamos en un planeta de expiación y pruebas. De entrada sabemos que aquí no existe la felicidad completa, no existe la felicidad al 100%, hay chispazos de felicidad, hay momentos de bienestar que podemos lograr más o menos un equilibrio para bien vivir, pero la felicidad completa pues en este planeta no existe, porque este planeta es un planeta escuela, es un planeta reformatorio, donde estamos transitando y estudiando a través de expiaciones y pruebas y experiencias a veces difíciles para ser mejores. Ese es el sistema, ¿no? Entonces ya, en ese contexto vamos a leer lo que dice este pequeño artículo en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, llamado Bienaventurados los afligidos. El subtítulo de esto es Sufrir bien y
sufrir mal. Dice, cuando Cristo dijo, bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería de modo general a los que sufren, pues todos los que están en la tierra sufren. Pues sí, porque es un planeta de expiación y pruebas. Tanto quienes ocupan un trono como los que duermen sobre la paja. Claro, el sufrimiento no hace distinción. Ricos, pobres, bonitos, como sea, todo mundo sufrimos. No obstante, desgraciadamente, pocos son los que sufren bien. Pocos comprenden que solo las pruebas que se soportan bien son las que conducen al reino de Dios. Las pruebas que se soportan bien son las que conducen al reino de Dios. Es decir, estamos siendo probados, estamos pasando exámenes, tiene lógica, ¿no? Cada examen tiene sus pautas para ser aprobado como bueno. Es como cuando vas a la escuela, te hacen un examen y dicen, no, pues del 6 para arriba es aprobatorio, del 5 para abajo pues ya reprobaste, ¿no? Entonces cada examen, me imagino, tiene sus puntos para ser aprobado. Y dice, si se te ponen pruebas a ti para ver si ya superaste tal o cual circunstancia, pero tiene que tener estas características para que la prueba sea válida. Entonces aquí nos está diciendo, todo el mundo tenemos pruebas, todo el mundo sufrimos, todo el mundo tenemos cuestiones que superar. Para que nos las consideren superadas, tienen que ser enfrentadas con valor, con dignidad, con buena cara, de buena manera. Hay que aprobar el examen, de otra manera la prueba se repite. ¿Han escuchado por ahí que una situación en tu vida que no solucionas se te vuelve a presentar? Se te vuelve a presentar. Dice, si no has superado eso, como es una lección que debes tener en tu vida y que está pactado para tu historia de vida, que en esta encarnación tú la tenías que enfrentar, pues se te vuelve a presentar y se te vuelve a presentar y se te vuelve a presentar hasta que comprendas qué es lo que tienes que comprender. Hasta que muchas veces dice una amiga que tengo, dice, siempre que tengas un problema, ve qué es lo que te viene a enseñar. ¿Qué te viene a enseñar? Y cuando comprendes esa enseñanza, curiosamente el problema se soluciona o encuentras una manera de sobrellevarlo, ¿no? Siempre ver que estamos en una escuela y que estas son nuestras lecciones. Entonces por ahí está la pauta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para aprobar este examen? ¿Cuáles son las condiciones que me piden, ¿no? Para sobre todo, para que no nos vuelva a ocurrir, porque lección no aprendida es lección que se repite. Dice, el desaliento es una falta. Dios se rehúsa a brindaros consuelo cuando os falta valor. La oración es un sostén para el alma, pero no basta. Es preciso que se apoye en una fe viva en la bondad de Dios. Pues es que cuántas veces no, por costumbre, hacemos oración, pero en palabra muerta. De esas oraciones que se aprende uno en el catecismo, en la iglesia, que las repite a veces sin sentir nada, que son palabras muertas realmente, que no tienen nada de nuestra esencia, y que lo hacemos como una especie de intercambio. Yo hago tantas oraciones para que Dios me ayude, para que recibir el apoyo. Dice, no basta la oración hueca, no basta la oración como palabra muerta, se necesita la fe y la entrega para poder recibir esa ayuda y ese consuelo divino, ¿no? Dice, es preciso que se apoye en una fe viva en la bondad de Dios. Se os ha dicho a menudo que Él no deposita una pesada carga sobre espaldas débiles. Es cierto, y esto se puede traducir de otra manera. Yo siempre les digo, el inocente no sufre. Cuando alguien dice, es que están sufriendo inocentes, no, el inocente no sufre. Por ley divina, por ley de justicia, el inocente no sufre. Todo lo que acarreamos hacia nosotros es merecido por nuestras faltas, por ley divina, por ajustes. Sé que suena rudo, sé que lo es, sobre todo para una persona que está sufriendo. No debe uno ir a decirle, ay, es porque te lo mereces, ay, es porque tú algo hiciste. No, eso es muy indolente, ¿sí? Aunque sea cierto, es una ley, sí, pero siempre hay que tener compasión y empatía por los demás. Pero analizando aquí la palabra, eso es cierto. El Padre no pone cargas más pesadas de lo que uno puede soportar. Solo te pone lo que está pactado
lo que está pactado que tú tienes que vivir como alma. Y no es que Él te lo ponga, porque tú lo acordaste, tú lo firmaste desde antes de venir. Cuando planeaste esta encarnación, tú dijiste, quiero saldar mi deuda con esto, con esto, con esto. Y se planean así las experiencias que tienes que vivir, que por propio magnetismo las atraes a ti mismo, nadie te las pone, las atraes, simplemente así es la justicia divina, ¿no? Nos va poniendo donde están las lecciones que tenemos que aprender. Dice, la carga es proporcional a las fuerzas, así como la recompensa será proporcional a la resignación y al valor. La carga es proporcional a las fuerzas. ¿Cuánto no hemos visto muchas personas que entran así en este despertar espiritual, en la preparación de su espíritu, y creen que todo va a ser más sencillo, creen que todo va a ser más fácil, y de repente resulta que las pruebas son más difíciles? ¿Por qué? Porque también tu fuerza espiritual está aumentando, y es como que va subiendo de nivel, como en los videojuegos, va subiendo de nivel, y ahora te toca pasar esto, y ahora te toca, y va siendo cada vez más fuerte las experiencias, las pruebas que tienes que vivir y que aprobar. Y nos habla que la recompensa será proporcional a la resignación. Ya hemos hablado varias veces de la resignación, y esta palabra yo creo que es la que genera más malos entendidos. Yo les digo que resignación no es sufre en silencio, cállate, aguántate y martirízate. Eso no es resignar. En el sentido espiritual no entendamos resignar así, por favor. Les he dicho, resignar es asignar un significado diferente a las cosas, ¿sí? Sí, me gusta contar aquí esta anécdota de un señor que era muy bueno, que era espírita, que era caritativo, que ayudaba a todo el mundo, y él trabajaba en una carpintería, y un día con un aparato se voló un dedo, ¿no? Y él estaba muy enojado, estaba muy mortificado, estaba muy triste. Va a la casa espírita, pide hablar con sus guías a través de un medio y le dice, ¿por qué yo, siendo tan buena persona, ustedes permitieron que me pasara esto? ¿Por qué? Y ya su guía le dice, es que estaba pactado que perdieras el brazo, pero precisamente por lo bueno que eres y por todo el servicio que has hecho y todo el mérito que has ganado con tu trabajo espiritual, pues bueno, nada más te cortaste un dedo. Habría que analizar, ¿no? ¿Quién sabe todo lo que traemos cargando detrás, todas las deudas que tenemos? Imagínense las deudas que tenía este hombre. Quizás a lo mejor en alguna guerra con espada, él cortó un brazo, él cortó una cabeza, no sabemos las deudas que tenemos. Y en su misericordia, la divinidad nos permite a veces hasta reducir esas penas, reducir esas expiaciones por el bien que podamos practicar. Entonces, no es que estemos abandonados, simplemente hay que saber cómo es que funciona este sistema, cómo funcionan las leyes universales, para poder comprender y resignar nuestras propias vivencias, o sea, asignarles un valor diferente, asignarles una explicación, un significado, un porqué. Si comprendemos nuestros porqués, si comprendemos el origen de nuestros sufrimientos, el origen de nuestros porqués, nos es más fácil decir, estoy en expiación por esta situación, estoy en una prueba momentánea, las pruebas no duran para siempre, se tiene que superar. ¿Cómo la supero más fácil? ¿Cómo la supero más rápido? Pero a veces siento que el ser humano estamos muy solos, muy abandonados a nuestro propio sufrimiento, porque no tenemos esta educación espiritual de saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro sistema, qué con nuestras reencarnaciones, qué con nada. El ignorar todos estos conceptos tan maravillosos de lo que es la vida espiritual y el progreso de la evolución del ser humano, pues nos pone en esa vulnerabilidad de quedarnos solos ante un sufrimiento, y con la idea de un Dios de que pues Dios se burla de mi sufrimiento, Dios se complace en mi sufrir porque yo no entiendo por qué me están pasando las cosas, ¿no? Desde ahí la importancia de acercarnos a este conocimiento, de comprender estos conceptos, que si bien yo no les prometo que no van a sufrir, yo no les prometo que van a desaparecer los problemas, eso no promete la espiritualidad real. La ficticia sí.
la ficticia de la New Age, de hace esto, vibra alto y esto y así, pon un altar a San Fulano y San Sutano y todos tus problemas van a desaparecer. Eso es una espiritualidad falsa, eso no sucede. La espiritualidad real te va a decir, no, la responsabilidad es tuya. No te prometamos que desaparezca el sufrimiento porque estamos aquí para la expiación y la prueba. Pero sí te prometemos que vas a encontrar una resignación, una forma de asignar valores y significados diferentes a la experiencia humana, a toda la experiencia que estás teniendo. Que eso ya es mucho decir, por eso dice el título de este artículo, ¿no? Sufrir mal y sufrir bien, así como decir, de todas maneras vas a sufrir, de todas maneras estás aquí en este valle de lágrimas, tú decides por las buenas o por las malas. Y yo creo que siempre es mejor por las buenas, ¿no? Entonces nos dice, la recompensa tendrá tanto más valor cuanto más penosa haya sido la aflicción, pero esa recompensa debe ser merecida. Por eso en la vida abundan las tribulaciones. No se pasa por la puerta estrecha, no se va al cielo, en lenguaje religioso digámoslo, no se va a ese cielo si no se queda a mano con todo el cochinero que armamos acá, con todo lo que tenemos de deuda. Si no quedas a mano con la energía divina, no puedes pasar por la puerta estrecha. Y esa es la gran recompensa. Entonces no es que tengas que sufrir para entrar a la puerta estrecha, no se haga esa lectura. Siempre el ser humano es tan extremista, nos gusta buscar el problema, nos gusta buscar el debate, el conflicto. Entonces tengo que sufrir para entrar al cielo. Y van los fanáticos y agarran un látigo y empiezan a latiguearse, o se van de rodillas en una marcha, o descalza, o hasta se logran crucificar para sufrir, porque piensan que sufriendo se entra al cielo, pero no es esa clase de sufrimiento, no es esa, no es lastimar el cuerpo físico, comprenderlo, no, la liberación viene a través de tu redención, de ponerte a mano con las deudas que tú tienes, que es que al ponerte a mano implica a veces algo de sufrimiento, pues sí, sobre todo del ego, sobre todo del orgullo, para ponernos a mano con las deudas que tenemos con los demás. Es una lectura diferente de las cosas, ¿no? Dice, el militar que no es enviado a las líneas de fuego no está satisfecho, porque el descanso en el campamento no es propicio para su ascenso. Sed pues como el militar y no anheléis un descanso con el que se entorpecería vuestro cuerpo y se embotaría vuestra alma. Cuando Dios os envía a la lucha, poneos alegres. Esa lucha no consiste en el fuego de la batalla, sino en las amarguras de la vida, en las que a veces se necesita más valor que en un combate sangriento, pues quien se mantiene firme ante el enemigo puede flaquear bajo el peso de una pena moral. Eso es muy, muy cierto. Nuestro campo de batalla es la vida misma, es el día a día, son nuestras emociones, es nuestra convivencia con las demás personas. Es ahí donde tenemos que ganar. Con las malas inclinaciones, si tengo ira, si tengo tristeza, si tengo lo que sea que sean mis emociones que me perturban, es ahí como soldaditos tenemos que atacar. Dice, el hombre no recibe recompensa alguna para esa clase de valor, pero Dios le reserva la palma de la victoria y un lugar glorioso. Cuando tengas un motivo para el sufrimiento o la contrariedad, intentad superarlo. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o la desesperación, deseaos a vosotros mismos con justa satisfacción: he sido más fuerte. Somos nuestro peor enemigo, hay que recordarlo. Dice, bienaventurados los afligidos, puede por consiguiente traducirse de este modo: bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra, y a continuación del trabajo vendrá el descanso. Esta lectura se complementa con otra que dice, que se llama el mal y el remedio. Dice, ¿acaso vuestra tierra es un lugar de alegrías, un paraíso de delicias? ¿No resuena aún en vuestros oídos la voz del profeta?
¿No proclamó que habría lágrimas y crujido de dientes para los que nacieran en este valle de dolores? Vosotros que venís a vivir en él, esperad por lo tanto lágrimas ardientes y penas amargas, y por más agudos y profundos que sean vuestros dolores, levantad los ojos hacia el cielo y bendecid al Señor, porque ha querido probaros. Oh hombres, ¿acaso solo reconoceréis el poder de vuestro Señor cuando Él haya curado las llagas de vuestro cuerpo y coronado vuestros días de beatitud y de gozo? ¿Acaso solo reconoceréis su amor cuando haya adornado vuestro cuerpo con todas las glorias y le haya devuelto su resplandor y su blancura? Imitad a aquel que se os dio como ejemplo, cuando llegó al grado extremo de la abyección y de la miseria. Tendido en un estercolero, dijo a Dios: Señor, he conocido todos los goces de la opulencia, y me habéis reducido a la miseria más profunda. Gracias, gracias. Dios mío, porque has querido poner a prueba a vuestro servidor. ¿Hasta cuándo vuestras miradas se detendrán en los horizontes delineados por la muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma lanzarse por fin más allá de los límites de una tumba? Con todo, aunque tuvieras que llorar y sufrir toda una vida, ¿qué representaría eso al lado de la gloria eterna que se reserva al que haya soportado la prueba con fe, amor y resignación? Buscad pues el consuelo para vuestros males en el porvenir que Dios os prepara, y buscad la causa de esos males en vuestro pasado, y vosotros los que más sufrís, consideraos los aventurados de la tierra. ¿Por qué dice que bienaventurados los que sufren? Muchas veces solemos ver a personas malas, personas que hacen cosas malas y ser muy felices y tener prosperidad económica y que les va muy bien. Y dices, ¿por qué esa persona que se complace en el mal le va tan bien? Y yo que intento ser buena persona, me va tan mal. Yo creo que hemos visto suficientes ejemplos espíritas en la literatura que hemos analizado como para comprender qué es lo que pasa, ¿no? Hay espíritus que todavía son muy primitivos, que todavía se complacen nada más en satisfacer sus necesidades físicas, que es lo que el cuerpo te exige, lo material, y que no se preocupan para nada del espíritu. Entonces esos espíritus pues están metidos en la materia, no reconocen ni su propio sufrimiento, no sienten, están como anestesiados para las cosas sentimentales, emocionales, espirituales. Pero tú que ya despertaste, tú que ya te duele el mundo, tú que ya te percatas de todo, ya no es tan fácil que te vuelvas a dormir en la materia. Entonces no es que ellos sean completamente felices, pero es que ellos no se dan cuenta, no son conscientes ni siquiera dónde están parados, ni lo que están haciendo. Y tú sí. Y tú sabes que ya hay consecuencias para cada acto que haces, y ya te la piensas para actuar. Y entonces por ahí dice el Evangelio también, a quien más se le da, más se le pide. Se perdona a veces al ignorante por ignorante, pero tú que ya sabes, de las leyes divinas, tú que ya sabes de Dios, tú que ya estás metido en todo esto, a ti se te va a exigir más porque tú ya sabes. Entonces también no sé si lo han notado, a mí me pasa mucho, que para mí a veces la ley de causa y efecto, la ley del karma es casi instantánea, o sea, de que si se le cae un billete a una persona y yo lo agarro y me lo quedo, inmediatamente me pasa a mí algo malo, que me cuesta el doble o el triple de lo que yo tomé, por poner un ejemplo. Pero así, si yo cometo un error, inmediatamente la ley de causa y efecto me lo cobra. Eso pasa en personas que estamos muy comprometidas con el mundo espiritual para no permitirnos acumular nada. Porque yo les he dicho, no pasas por la puerta estrecha si tienes deuda karmática acá. Entonces ya no te permiten acumular karma. Si eso les pasa también, que no pueden cometer ni tener un mal pensamiento ni nada con alguien, y lo notan, un mal pensamiento por alguien y le pasa algo malo a esa persona, y inmediatamente tú te sientes mal, es que yo pensé esto, porque tu energía también ya va a otro nivel, ¿no? Todos con nuestros pensamientos podemos dañar a alguien, pero por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Pero a personas que sí están ya muy, muy comprometidas con el mundo espiritual, muy comprometidas trabajando en sí,
nos pasa de repente esto, la ley de causa y efecto, casi el karma nos trae así instantáneo. Y hay otros que no, hay otros que están dormidos, están más primitivos, pero es que les quedan más ciclos. Uno está comprometido a adelantar más rápido y por eso incluso te ponen pruebas más fuertes, para que dices, es que a lo mejor en esta vida, o tú te las pusiste desde antes de venir a este mundo, porque dijiste, quiero adelantar más. Es como el estudiante universitario que se carga de materias, muchas materias, para adelantar más, para terminar la carrera más pronto. Hagan de cuenta que es eso, las pruebas que nos tocan, los sufrimientos. Es decir, son cosas que yo me puse porque quería adelantar más en esta vida, quería adelantar más para que mi proceso fuera, porque todos queremos vivir en un planeta feliz, ¿o no? Todos queremos nacer en otro lugar donde no haya enfermedad, donde no haya vejez, donde no haya pobreza, hambre y todo el sufrimiento que hay aquí. Pero eso es por merecimiento, y eso solo pues acelerando las lecciones, aprobando los exámenes. Y a veces nos toca, o elegimos vivir esas cuestiones, ¿no? Bienaventurados los que sufren en la tierra. ¿Por qué? Porque son los estudiantes buenos, son los estudiantes adelantados, los que están pasando los exámenes, la mayor cantidad de exámenes posibles para poder pasar por la puerta estrecha. Porque los que están dormidos y los que aparentemente están felices con su vida material, todavía ni siquiera han descubierto que también son un espíritu. En el estado de desencarnación, cuando hacíais planes en el espacio, elegisteis vuestras pruebas porque os considerasteis suficientemente fuerte para soportarlas. ¿Por qué os quejáis ahora? Vosotros que habéis pedido la fortuna y la gloria, lo hiciste para sostener la lucha contra la tentación y derrotarla. Eso lo saben las personas que tú ves con dinero, que dices, ay, es que tienen todo, es una de las pruebas más fuertes, porque casi todos la fallan. Imagínate teniendo todo el dinero a tu disposición, todos los medios, las posibilidades, el poder, eso te pierde. ¿Qué persona con todo eso se mantiene firme, digno, moral? ¿Quién? Es una prueba muy fuerte el tener riqueza. Dicen casi nada. ¿Qué decía el maestro? Que era más fácil que un ¿qué? Ay, ese dicho, perdón, siempre se me olvida. Pero el del camello y el rico y el ojo de la aguja, y exactamente eso. Que es muy difícil para los ricos pasar esa prueba. Dice, vosotros que habéis pedido luchar con un cuerpo y el alma contra el mal moral y físico, sabéis que cuanto más difícil fuese la prueba, tanto más gloriosa sería la victoria, y que si triunfabais, aunque vuestro cuerpo fuese arrojado en un estercolero, a su muerte dejaría escapar de él un alma resplandeciente de blancura, purificada por el bautismo de la expiación y el sufrimiento. ¿No se acuerdan de aquella anécdota que me encanta de Vivaldo, que platicaba de estas dos mujeres que estaban en expiación, que habían sido, ¿cómo se le dice? No se me viene, soplonas, pero no me acuerdo cómo se dice un término más elegante, informantes de la Inquisición, en épocas de la Inquisición, de esas que denunciaban y señalaban a las personas, ¿no? Y se llevaron una gran fortuna señalando personas para, ese es brujo, este hace esto, este es el otro, y los de la Inquisición complacidos en matarlo, ¿no? Entonces ellas se cargaron de muchas responsabilidades, porque pues son responsables de haber matado inocentes. No inocentes, sabemos que las cosas que le pasan no le pasan a los inocentes, pero señalaban seres humanos, y eso les acarreó una deuda, ¿no? Y en la época de Chico Javier, él iba a visitarlas porque estaban en condiciones muy, muy malas, ¿no? Eran abuela y nieta, creo, y estaban enfermas, en la pobreza extrema, en la miseria, una de ellas como conmovida de la mente, con muchas enfermedades, una situación expiatoria tremendamente difícil. Pero lo que uno veía con los ojos humanos al llegar a ese lugar, decía Vivaldo, era horrible, o sea, un lugar horrible, sucias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Chico veía con sus ojos espirituales, que veía a través de las dimensiones, que veía hacia la espiritualidad, él veía una luz hermosa que descendía sobre esa casa por todos los guías y los buenos espíritus que estaban acompañando a esas mujeres en la peor de las expiaciones, pero que sabían que al liberarse de eso
ellas iban a resplandecer, iban a salir como almas hermosas, ya habiendo purificado todas sus deudas, ¿no? Entonces siempre cuando un ser humano está en el punto de quedar libre, de quedar liberado, redimido, a mano con sus deudas, siempre tiene muchos guías espirituales ahí acompañándolo, para que ya no le dejen, para influirle, para que ya no falle, para que decir, en esta vida lo puedes lograr. Es lo que todos como espíritus estamos buscando. Quizás no lo recuerdes, quizás no lo recordemos, pero todos estamos buscando entrar por esa puerta estrecha. Todos. Imagínate cuando ya estás a punto de decir, es que ya estás, si fallas, no falles, por favor, no falles. Ahorita acabo de terminar de leer la novela de Te Perdono, en el último video que todavía estoy por grabar. Y esta mujer estuvo a punto de lograr muchas cosas, pero el ego la hizo tropezar, la hizo equivocarse y vas para abajo de nuevo, ¿no? Entonces siempre hay esa compañía espiritual para ayudarte, sobre todo cuando ya dicen, es que ya está por graduarse, ya está. Y me acuerdo mucho de esta anécdota de estas mujeres que sí, al fallecer, al desencarnar, pues salen liberadas, ¿no? A una nueva historia, a nuevas aventuras, a nuevas cuestiones, a ir a un lugar donde ya no sufras. Sigue el aprendizaje, sigue la evolución, esa no termina, pero en otras condiciones. Imagínate una escuela, otro planeta, donde no tengas que pasar tanto sufrimiento para aprender. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Y que todos desearíamos pasar para allá. Nos dice, así pues, ¿qué remedio hemos de prescribir a los aquejados por crueles obsesiones y males lacerantes? Solo uno es infalible, la fe, la mirada puesta en el cielo. Cuando en el apogeo de vuestros más crueles padecimientos cantéis alabanzas al Señor, el ángel que se halla a vuestra cabecera os indicará con su mano la señal de la salvación y el lugar que habéis de ocupar un día. La fe es el remedio apropiado para el sufrimiento. Enseña siempre los horizontes del infinito ante los cuales se diluyen esos escasos días sombríos del presente. Ya no nos preguntéis, pues, cuál es el remedio necesario para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba. Tened en cuenta que el que cree se fortalece con el remedio de la fe, y que el que duda un instante de su eficacia recibe de inmediato su castigo, porque a continuación experimenta las punzantes angustias de la aflicción. El Señor ha marcado con su sello a todos los que creen en Él. Cristo os dijo que con la fe se transportan las montañas, y por mi parte os digo que aquel que sufre y tiene la fe como resguardo será puesto bajo su égida, y ya no sufrirá. Los momentos de más intensos dolores serán para él las primeras notas de la dicha eterna. Su alma se desprenderá de tal modo del cuerpo que, mientras éste se retuerce entre convulsiones, aquella planeará sobre las regiones celestiales, entonando con los ángeles himnos de reconocimiento y de gloria al Señor. Sí, porque dicen, cuando estás en una expiación dolorosa, el cuerpo sufre, pero el alma goza. Porque sí. Así pasa. La sabiduría del alma, la sabiduría del espíritu es tal que cuando se desprende de nosotros en cada noche va y se encuentra con los guías y platican y dicen, así va, así voy con esto, con lo otro, y planean y todo, pero uno regresa acá y uno se le olvida y se vuelve a meter en la materia y se vuelve a meter en el sufrimiento, y el sufrimiento no nos deja ver a veces más allá. Por ahí decía nuestra amiga en la novela esta de Te Perdono, decía que a veces un instante de oscuridad nos nubla toda una eternidad de luz, ¿no? Una eternidad de gloria. Y eso es muy cierto. Cuando estamos en el sufrimiento, y vaya que los comprendo, porque yo pues soy un ser humano igual que todos ustedes, tengo mis enfermedades, mis sufrimientos, mis padecimientos, y tengo mis momentos de debilidad, ¿no? Y cuando tiene unos momentos, todo nos parece oscuro, pero hay que recordar todo lo que estamos estudiando y no dejarnos caer, tener siempre presente esa fe. Por último nos dice, felices los que sufren y lloran, que haya alegría en sus almas, porque Dios los colmará de bendiciones. San Agustín, París, 1863. Pues bueno,
ligeramente hemos tocado este tema del sufrimiento, pero yo creo que ya damos un poquito más de luces y esperanzas para todas las personas que están sufriendo en este momento. Que de alguna manera pues todos sufrimos, ¿no? Pero hay quienes tienen ahorita más angustia en su alma. La fe, la oración, el comprender que ningún mal dura para siempre, que aún esta vida es solamente un momento, un capítulo de nuestra historia a lo largo de la eternidad. Entonces pues aquí hay otra tarea más para nosotros, ¿no? Analizar nuestros propios sufrimientos, nuestros porqués, de dónde vienen, y si a veces no somos nosotros mismos los que nos hacemos sufrir, porque a veces son cosas mentales. A veces realmente las situaciones no son tan fuertes, no son tan pesadas, simplemente que no sabemos fluir con las situaciones y nos enganchamos y nos obsesamos. Y sí, el otro día les publiqué por ahí un video de una traducción que hice de un videito de Divano, donde habla de la autoobsesión. Y es cierto, a veces nos autoobsesamos nosotros mismos, sin necesidad de que haya otro espíritu ahí influyéndonos. Nosotros nos metemos en ese camino de sufrimiento. Y también aparte les podría recomendar leer lecturas sobre la doctrina filosófica estoica, sobre el estoicismo. El estoicismo tiene unos postulados maravillosos para evitar el sufrimiento. Básicamente es: fluye con la vida, acepta lo que vengas, no pongas resistencia, porque gran parte de nuestro sufrimiento es la resistencia que ponemos. Y dice, si tienes una actitud diferente ante los problemas, también la calidad de ese sufrimiento es menor. Hay que saber sufrir, hasta eso, fíjense. Pero ¿quién nos da clases de vida, no? Llegamos a la vida sin manual, sin instructivos, sin nada. No nos dicen cómo vivir, no nos dicen cómo manejar nuestra energía espiritual, no nos dicen nada. Ahí vamos aprendiendo en el camino. Pero aquí está el instructivo. Y espero que les haya dejado alguna bonita reflexión, algo positivo para practicar, para llevar a cabo nuestra reforma íntima. Pues hoy por mi parte es todo. Les agradezco como siempre su presencia y nos vemos hasta la próxima.